evaluación, ¿cierto? Sí. La retroalimentación de la evaluación número 1, ¿sí o no? Sí. Pregunta decía ahí, ¿cierto? Miren ahí. Decía la pregunta algo así. Dado la siguiente hoja de nota, ¿cuáles son los parámetros que se deben ingresar a lo que se indica en la flecha? ¿Sí o no? Sí. Sí, los parámetros. Y obviamente para comprobar esto, lo vamos a hacer al tiro. Esto era valor de la celda. Entonces yo voy a abrir el Excel acá. Si gusta usted también, abra el Excel. Abra el Excel en el computador, por favor. Vamos a abrir el Excel. Ahí estamos. Entonces voy a hacer algo bastante sencillo. A ver si esto se corre un poquito para allá. Para que así se pueda visualizar. Así voy a parar la presentación ahí. Ok. Ok. Nota 1. Nota 2. Esto era promedio. Y acá era, esto era situación. Acá, ahí, dice, dado, ¿cierto? Dado la siguiente hoja, ¿cuáles son los parámetros que se deben ingresar en la que se indica en las flechas de color rojo para que la nota ingresada, el número entero, disculpe, sean de color azul, ¿cierto? De color azul. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el Excel para que eso ocurra? Nosotros para poder hacer aquello, vamos a seleccionar, fíjate bien que yo voy a seleccionar, por ejemplo, este rango, ¿sí? Ese rango, sin situación, ¿cierto? Hasta ahí nomás, solamente lo que lleva nota. Y tengo que dar un formato condicional. Ese formato condicional, perdón, ese formato condicional que está acá, fíjate bien ahí, en el formato condicional, dice clarito que yo debo ir a formato condicional, disculpe que ahí sí, formato condicional, y vamos a elegir nueva regla, ¿cierto? Nueva regla, ahí está. Y ahí dice aplicar formato únicamente a la celda. Y esto es muy parecido a lo que aparecía en la pregunta de la prueba. Fíjate bien. Aplicar formato únicamente a la celda. ¿Sí o no? Entonces, acá dice valor de la celda. Sí. Porque tú lo ingresaste con tu correo y lo guardaste acá. Sí. Y acá no Es me que yo tiene no nada hacer. ingresé mi correo ni acá. Me tengo que meter desde Google entonces. ¿Me espera un poquito, profe? No hay problema. Ya. Ah, ya, a ver, déjame buscarte por la temperatura y ahora. De... Déjame meterme de aquí mejor. Entonces acá seleccionamos nosotros lo que era aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿cierto? Después dice valor de la celda, lo dejamos por defecto, y al ladito, que era la primera flecha, uno debía elegir mayor o igual que, ¿cierto? Mayor o igual que 45, si no me equivoco era, ¿cierto? 45. Veamos lo que decía la evaluación. Justamente era mayor o igual que 40, disculpe. Mayor o igual que 40. Ahí estamos. Entonces, mayor o igual que 40. Y a esto le damos el color azul. Entonces, recuerda usted, esto era valor de la celda, mayor o igual que 40. Y vamos acá donde dice formato y elegimos el color, ¿cierto? Azul. ¿Dónde se ve eso? Acá donde dice color y elijo cualquiera de los azules. Fíjese bien, ahí. ¿Relleno? No, usted está ahí, mire, fíjese bien. Estamos en fuente arriba. En fuente, la pestaña fuente. Ahí abajito dice color. Ah, ya, aquí. Que sí elija el color azul.
presione el botón aceptar, Ah, ¿se da cuenta, no? Y ahí presionamos el botón aceptar. Entonces, ahí ya tenemos nosotros respondida la primera pregunta, ¿cierto? Por eso decía mayor o igual que 40. y ahora el menor era el rojo. Exactamente, ¿se da cuenta, no? Entonces, ahí ya teníamos nosotros respondida la primera, digamos, una de las preguntas de la prueba. ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. La segunda pregunta decía lo siguiente. ¿Es Microsoft Excel un programa más usado en el mundo para la creación de hojas de cálculo y además permite realizar análisis de datos estadísticos? ¿Verdadero o falso? Yo digo que el menor. Era verdadero, ¿cierto? Es el programa más usado a nivel mundial, o sea, no Sí, existe ninguna el empresa, otro sí. ¿cierto? Ninguna empresa que usted no vaya a tener el uso del Excel como tal, ¿ok? Vamos a la siguiente pregunta. Decía acá, esta barra que está acá arribita, ¿cierto? Del Excel, se conoce como la barra de acceso rápido. ¿Por qué razón? Yo le voy a decir por qué. Porque yo acá arribita, en la barra de acceso rápido, que está acá arribita, ¿cierto? Esa tiene botoncitos que vienen por defecto. Es decir, yo quiero guardar este trabajo, presiono ahí. Y lo guardo. ¿Se ha puesto, no? El botón de al ladito me permite, si yo escribo, por ejemplo, eso, yo puedo volver hasta rehacer lo que hago. Pero ¿qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, quiero colocar el formato condicional? Vamos a suponer que yo ocupo mucho formato condicional. O peor aún, vamos a suponer que yo siempre acá en datos, vamos a suponer que yo, este botón es el que más ocupo. Por ejemplo, ese botón. ¿Te das cuenta, no? O ese botón, no sé, pues ese botón. Validación de datos. Vamos a ver qué es el botón que yo ocupo en mis tablas siempre. Entonces, para no estar datos y empezar a buscar el botón acá, yo hago botón secundario y ¿qué dice ahí? Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces yo presiono ahí y automáticamente el botón va a estar acá. ¿Se da cuenta, no? Vamos a suponer que yo acá inserto mucho, no sé, gráfico. Por ejemplo, voy acá y vamos a ver que yo, esa barra, el que más ocupo yo para mi actividad diaria. Botón secundario, agregar a la barra de acceso rápido. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, estoy trabajando acá, mi planilla, voy a ese botón y accedo al tiro y no tengo que ir a la cinta, buscar en cada menú, al menú cuando corresponde el botón donde se encuentra. ¿Ok? Así que esa barra se llama, no se olvide usted, acceso rápido. Vamos a la segunda. Dice que, perdón, la segunda, la siguiente pregunta, porque aquí esto era aleatorio. Dice que esta barra que está acá, ¿cierto? Se llama barra de cinta. Y la verdad las cosas es que así lo es. Porque esto, cuando yo trabajo en el Excel, esto que está arribita es barra de menú, ¿cierto? ¿Cierto? Más que barra de menú, esta se llama pestaña. Entonces, cuando yo aprieto la pestaña, esto me abre una cinta de opciones. Por eso una cinta como tal. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo voy a insertar, a modo de ejemplo, una imagen, voy a elegir una imagen en línea, voy a elegir, no sé, cualquier cosa, para avión, la voy a insertar esta imagen. Ustedes se dan cuenta que cuando uno inserta algunas cosas en el Excel, este automáticamente se abre una pestaña. Fíjense bien, yo voy a ir acá a la imagen y usted se va a observar que automáticamente aquí me abre la pestaña para formato de imagen. Se agrega a la barra de pestaña. Entonces, pero esta es la cinta de opciones. En esa yo me equivoqué. Exactamente. Cinta opciones. Vamos a la siguiente. Era esa. Después venía esta otra pregunta. Esta barra que está acá se conoce como la barra de fórmula. Ahora, uno se podía equivocar porque uno puede decir la barra de funciones. Y la verdad las cosas es que era poco probable que se llamase la barra de funciones porque aquí es donde yo escribo la fórmula. Lo que sí existe, ¿cierto? Es un botón que los permite insertar funciones. Aquí están las funciones. ¿Se da cuenta, no? Pero lo que yo ingreso acá es una fórmula. Por ejemplo, si yo tengo el valor 10 y los quiero sumar, yo aquí en la barra de fórmula digo signo igual
esa celda más esa celda. ¿Te das cuenta, no? Entonces aquí va la fórmula. Y uno revisa la fórmula acá. Si yo voy aquí, acá arriba me aparece la fórmula. ¿Estamos claros? Entonces, esa era la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Dice, los documentos en Microsoft Excel se denominan documento, hoja de cálculo o libro. La respuesta correcta era libro, porque acá arribita me lo dice. Me dice que estoy creando un libro. Las hojas de cálculo son estas. Aquí me dice hoja. Esto es una hoja de cálculo. ¿Estamos claros? Esto es una hoja de cálculo. Tan simple como aquello. Hoja de cálculo, ni un problema. Vamos a la siguiente, que era esta de acá. ¿Sí? Perfecto. Fíjate bien acá. Hagámosla esta. Vamos por favor al Excel. Vaya al Excel usted. ¿Cierto? Al Excel. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar, fíjate bien acá. Voy a presionar acá donde dice nueva hoja de cálculo. Ahí está, nueva hoja de cálculo. Y voy a hacer lo mismo que está ahí. Dice que acá esto es etiqueta. Etiqueta. Perfecto. Esto es automóvil. Después dice motocicleta. Después dice barco. Y luego dice bicicleta. ¿Ok? Entonces acá dice que hay una tabla que se llama producto. Y aquí parte con motocicleta, automóvil, bicicleta, bicicleta, y luego dice barco. Perfecto. Después dice barco. Ahí usted se da cuenta que yo coloco los dos primeros caracteres y esto automáticamente presiono enter. No tengo para qué escribirlo completo. Dice automóvil, motocicleta, automóvil, bicicleta. Ahí estamos. Barco, barco, bicicleta, automóvil, barco y bicicleta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo hizo? Ya. Entonces, fíjese bien usted. ¿Qué es lo que me están pidiendo acá? ¿Cierto? Que cuando la persona escriba automóvil, tome la tonalidad que le da la etiqueta. ¿Cierto? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, fíjate bien, ¿cómo yo hago aquello? Ahí en la prueba decía algo así. Decía, ¿cuál? ¿Cierto? Dice, donde un usuario requiere ingresar la siguiente hoja de cálculo, donde en producto al ingresar cualquiera de los siguientes valores, en la columna producto su formato celda, color y texto, colores de texto y relleno, se aplica automáticamente según corresponda a la columna etiqueta. ¿Sí o no? Y aquí aparece la alternativa. Decía que la correcta era aplicar formato condicional y luego reglas para resaltar, porque aquí lo que estoy haciendo es resaltar la celda. ¿Se ha puesto entonces? ¿Cómo hacemos aquello? Yo voy acá al Excel y voy a resaltar la celda. Entonces dice que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a automóvil, voy a ir a formato condicional y voy a presionar donde dice resaltar la celda. ¿Cierto? Y aquí en resaltar la celda, ¿cierto? Por ejemplo, yo elijo
es igual. ¿Cierto? Entonces yo aquí le digo, esto es automóvil, ¿sí o no? Escribo la palabra automóvil. Discúlpeme, aquí yo fui el del error. Aquí yo estoy escribiendo con, ahí, automóvil, ¿cierto? Y le digo, por ejemplo, no me acuerdo el color que tiene acá, deje verlo. Esto era rojo con perfecto. Entonces lo voy a dejar ahí. Rojo, relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Y presiono el botón aceptar. ¿Ok? Vamos a lo que es motocicleta. Lo mismo. Formato condicional. Nueva regla. Perdón. Formato condicional. Resaltar celdas. Y le digo lo mismo. Es igual a motocicleta. Ya a este le damos el siguiente. Creo que le puse amarillo con texto así. Aceptar. ¿Sí o no? Vamos a ver, según la presentación, fue así con amarillo. Después el otro fue verde. Mira acá, barco es igual barco. Le dijo el segundo, verde con texto con verde oscuro. ¿Sí? Ya. Y luego de eso, voy a bicicleta, formato condicional, reglas para resaltar, es igual a, y elijo acá la palabra, escribo la palabra bicicleta. ¿Sí o no? Pero aquí si usted se da cuenta que yo le cambiaba el color, fondo celeste, texto azul, entonces ahí yo voy muy bien. Voy a lo que es texto, formato personalizado. Entonces, formato personalizado, yo elegía el color, ¿cierto? De texto, color azul. Y en relleno, ¿cierto? Voy a relleno, elijo un color celeste. ¿Ok? Y presiono el botón aceptar. Y presiono el botón aceptar. Perfecto. Entonces aquí yo tengo la etiqueta. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo que me queda hacer, ¿cierto? Esta es la etiqueta que a mí me están indicando que lo que tengo que hacer ahora es comparar. ¿Qué comparar qué cosa? ¿Cierto? Esta etiqueta que están acá con esta tabla producto. Entonces yo lo que hago aquí es seleccionar, ¿cierto? La tabla. La selecciono la tabla completamente y voy a ir al formato condicional, regla para hacer resaltar y le digo es igual a, le digo mire, si el valor es igual a automóvil, ¿cierto? Que sea relleno color rojo. Perfecto. Voy a aplicar la segunda regla. Regla para resaltar es igual a motocicleta, ¿cierto? Que sea, si es motocicleta, le digo que sea igual a amarillo con texto amarillo oscuro. Ahí estamos. Y sigo. Voy a seleccionar, ahí estamos, está todo seleccionado. Resaltar es igual a barco y le digo que sea verde. Aceptar. Y luego de eso me faltaría el último que es bicicleta. Entonces acá es igual a, yo selecciono bicicleta, pero acá yo tengo que darle formato personalizado, donde dije que el relleno iba a ser de color celeste y la fuente iba a ser de color azul. Presiono aceptar, aceptar. Entonces ahí yo tenía la tabla.
grabado. Entonces, cuando nosotros ya, una vez que hacemos este trabajo de resaltar la celda, obviamente, pues si yo cambio acá, por ejemplo, barco, esto automáticamente va a tomar el color, ¿cierto?, de la etiqueta. ¿Ok? Y si yo escribo avión, esta va a aparecer en blanco. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna etiqueta, ¿cierto?, que resalte esta celda. Entonces, si yo escribo bicicleta, esto va a tomar, ¿cierto?, la tonalidad, o digamos que va a resaltar la celda que está relacionada la, con la condición que nosotros dimos para esta parte de acá. ¿Sí o no? Ok. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Aplicar formato y reglas para resaltar la celda. Ahora, esta pregunta, ¿cierto? Si usted observa, dice la palabra resaltar la celda. ¿Se da cuenta, no? O sea, ya como que te da un indicio que esa era la respuesta correcta. Porque no podía ser escala de color. ¿Por qué no podía ser escala de color? Porque la escala de color siempre requiere que esto tenga, por ejemplo, un valor, ¿cierto? Porque por eso dice una escala. Esto es una escala. Entonces, si yo quiero resaltar esta celda de color, ¿cierto? Yo voy acá y aquí dice escala de color. ¿Se acuerdan? Y yo puedo seleccionar cualquiera de esos. Por ejemplo, aquello. Eso es una escala ¿cómo se llama? Una escala de color. Es decir, que te va a indicar en una tonalidad, ¿cierto?, los valores. Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, 10, esto automáticamente le da, se asigna ese color. ¿Qué pasa si yo acá coloco 7? ¿Qué pasa si coloco 5, 4, 3, 2, 1 y 0? ¿Te das cuenta? Eso es una escala de color. Eso tiene que ser con número entonces. Con número. No como secuencia. Exactamente, pero si yo pongo A, no va a marcar nada. A diferencia de esto, que esto resalta. Esto podría ser, usted podría decir, sí, pero eso resalta la celda, sí, pero es que esto no es una escala. Esto es texto. Esto es resalto de celda. Esto es una escala. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos acá a la siguiente. ¿Qué decía esta? A ver, vamos a ver esta pregunta que decía lo siguiente. Dada la siguiente hoja de cálculo, situación se le solicita aplicar la siguiente condición. Aquellos promedios que superen o sean igual a 45 debe aparecer el texto aprobado, ¿cierto? El texto aprobado. ¿Cuál sería la prueba lógica que debiese ingresarse acá? ¿Se ha no? Y aquí aparecía que la correcta era la prueba lógica si G4, ¿cierto?, era mayor igual a 45. Veamos cómo se hace aquello. Entonces vamos a la hoja 1, ahí estamos en la hoja 1, ¿cierto? Si nosotros vemos acá, tiene situación. ¿Sí? ¿Te ven, no? Vamos a la hoja 1. La hoja 1, ¿sí? Ya. Entonces, el alumno acá tiene, yo voy a colocar dos notas, tiene un 2 y tiene un 3. Voy a calcular su promedio, ¿cierto? Que esto era promedio. Y seleccionamos las notas. ¿Ok? Y estamos aquí en situación. Entonces, signo igual, promedio, abre paréntesis y selecciona las dos notas. ¿Voy? Ah, doble Exacto. clic. Y ahora selecciona las dos. Ahí, más. No, no es algo más. Selecciona. Ah, ok. ¿Ya? Espérate, déjame cerrar porque si no. Ahí ves, promedio. Promedio, ¿viste esto? Ah, la de al tiro la selecciona la Entonces, dos. en este. Vamos a hacer nuevamente el paso para que así lo vean. Vamos. Déjame borrarlo. Listo. Vamos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Signo igual. Promedio, perfecto. Doble clic. Seleccione.
selecciona los dos números que están al lado suyo. Enter. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí me están pidiendo la situación. Si el alumno tiene su promedio, este promedio que está acá, es mayor, ¿cierto? A 45 tiene que aparecerme la palabra aprobado. ¿Sí? Ya, en este caso nosotros tenemos que usar una función, ¿cierto? Una función. Las funciones siempre están acá, en el botón de funciones. Ahí está. ¿Perfecto? Entonces presionamos el botón función y fíjate bien acá, vamos a elegir, no. Tenemos que, esto es una condición. Dice, si el promedio es mayor a 45, tiene que ser aprobado. Cuando a ti te dicen eso, es que ya hay una condición. Y las condiciones en Excel siempre van a ser con alguna función que tenga la palabra sí. Por ejemplo, contar punto sí, sumar punto sí, o en este caso, el sí solito. Este sí que está acá, ¿cierto? Ese que dice sí. Dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Se da cuenta, no? Entonces, la pregunta es, si yo le pregunto si el promedio es mayor a 45, ¿cierto? Tiene que aparecer la palabra aprobado. Si no cumple esa condición, o sea, el promedio no es mayor a 45, tiene que decirme reprobado, ¿sí o no? Entonces, yo voy a seleccionar, le voy a hacer doble clic a la función sí, ¿cierto? Yo le hago doble clic a la función sí, y aquí dice clarito, la prueba lógica. Es aquí donde yo le doy la condición que tiene que cumplir. Y le digo, mire, si el promedio, mire, fíjese bien, yo selecciono la celda de 3. ¿Por qué selecciono en este caso la celda de 3? Porque donde está el promedio, usted puede que tenga la E5, la A8, no sé. Usted ve dónde tiene el promedio, ¿cierto? Y le digo, mire, si el promedio que está en la celda D3, ¿sí? ¿Todo bien o no? Sí. Ya, entonces le digo, mire, si el promedio que está en la celda de 3, que en mi caso el promedio que está en D3 es 25, ¿cierto? Si ese promedio, y voy a escribir, voy a poner así, es mayor o igual a 45, ¿cierto? Recuerde que el mayor y el menor está al lado de la tecla Z. Fíjese en el teclado, al lado de la Z está el mayor y el menor, ¿cierto? Si usted lo presiona, solito le va a aparecer menor. Si quiere que aparezca mayor, tiene que apretar la tecla que está al lado, que es el Shift. Entonces tiene presionado el Shift y coloca, aprieta el símbolo ahí. Sale, ¿cierto? Entonces, fíjate bien que aquí automáticamente, usted se da cuenta que cuando yo ingreso la prueba lógica, ¿cierto? Cuando yo escribo la prueba lógica, esta automáticamente me dice acá, la prueba lógica, si el valor que están de 3, que es 25, es mayor o igual a 45, ¿cierto? Este automáticamente me valida y me dice, oiga, ¿sabe qué? Esto es falso. ¿Es falso o no es falso? Sí, porque 25 es mayor a 45, no. 25 es igual a 45, no. Por ende, es falso. Entonces, acá le debo escribir, ¿cierto?, los valores que yo quiero que aparezca en pantalla. Yo le digo, mire, el valor verdadero va a ser, si se cumple la condición, va a ser aprobado. ¿Cierto? Aprobado. De lo contrario, ¿cierto?, va a ser reprobado. Entonces, vamos a suponer que en promedio este joven que está acá tiene un 6,5. ¿Ok? 6,5. Entonces, de 3, ¿qué valor tiene? 6,5. Entonces, 6,5 es mayor a 45? Sí. ¿Cierto? Entonces va a venir para acá, es aprobado. Si no es, si un valor menor, va a ser reprobado. Vamos a presionar el botón ahora, aceptar. ¿Y qué es lo que me va a decir acá? En el caso mío va a ser reprobado. Vamos a ver que el alumno acá tuvo un 7, ¿cierto? Es aprobado, porque su promedio es mayor a 45. ¿Se entendió? Entonces, si yo voy a mirar acá, la respuesta correcta obviamente era
Prueba lógica G4, porque acá estaba el promedio, ¿cierto? G4, ¿cierto? Es mayor o igual que 45. ¿Se aguantaron? Bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos decía acá? A esta pregunta de la prueba, ¿cierto? Nos decía lo siguiente. Dada la siguiente tabla, se solicita calcular el IVA en la columna, que dice la columna IVA, con los valores que están en precio, multiplicando por celda H2 y para realizarlo deberá hacer una referencia absoluta. ¿Sí o no? Entonces, hagamos esta tablita. Entonces yo voy a ir acá, elegir hoja 4, hoja 3, disculpe, y voy a hacer esa tablita. Entonces, voy a colocar acá producto, voy a colocar acá al ladito precio, ¿cierto? Ahí estamos, precio, y acá voy a colocar IVA. Y acá arribita voy a colocar la palabra IVA. Y acá voy a colocar formato de celda, ¿cierto? Aquí, formato de celda. Y voy a ingresar que sea de tipo porcentaje. Entonces aquí voy a colocar 19%. Perfecto. Aquí dice leche. Esto vale 1.250. Ah, formato de celda sí, siempre es así. Botón secundario, formato de celda. O botón derecho, formato de celda. ¿De qué se pone? Porcentaje. Ahora, se debe hacer primero antes de ingresar el valor, porque si usted ingresa el valor, esto le puede aparecer 1900. ¿Ya? Voy a colocar solamente dos productos. Perfecto, azúcar, esta vale 9.50. ¿Sí? Entonces, la pregunta que te indicaba ahí decía lo siguiente: ¿cuál de las siguientes fórmulas es la correcta para realizar el cálculo de la columna E, ¿cierto? Que es el IVA, utilizando referencia absoluta? Mira acá. Estamos todos con los valores ingresados, ¿cierto? Sí, ya. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a ahí agrandar esto acá para que así se vea. Yo le explicaba a usted en la clase de la modalidad online, le decía a usted lo siguiente. Para calcular el IVA, yo tengo que tomar, el IVA yo lo tengo que calcular a este valor del precio, ¿cierto? Entonces yo digo, signo igual, perdón, disculpe ahí, signo igual, y digo, mire, este valor que es del precio, ¿cierto? Del precio, lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Por el valor del IVA, ¿cierto? Le vamos a agregar el valor del IVA. Entonces yo coloco signo igual, selecciono la celda que tiene precio y la voy a multiplicar con el valor que está en el IVA arriba. ¿Sí? Entonces, si yo presiono Enter, usted se da cuenta que aquí me aparece que es 237 pesos es el IVA de ese producto. ¿Ok? ¿Sí? Voy a cerrar este valor en 1000. Voy a cerrar la leche en 1000. Y usted se da cuenta que ahí, para que no me aparezca el decimal, y lo vamos a entender. Dice que el 19% de 1000 es 190, está correcto, ¿sí o no? Está totalmente correcto. Fíjate bien acá. ¿Qué es lo que ocurre cuando a mí me enseñó el profesor que yo si tiro hasta hacia abajo, y me va a decir usted, oiga, profe, ¿por qué aquí me aparece 0? ¿Por qué me aparece el valor 0? Y después explico al tiro. Resulta que cuando yo tomo esto hacia abajo y tiro hacia abajito, eso se conoce como referencia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque es relativa según donde se esté aplicando la fórmula y si está correcta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy al segundo valor y quiero ver qué es lo que me está calculando, me está tomando el valor,
¿cierto? Que corresponde acá del precio, que es la celda B5, pero me la está multiplicando con F2, porque está haciendo una referencia relativa de dos, en este caso de dos rangos. Entonces, si yo quiero que esta fórmula tome siempre este valor, ¿cierto? Tome siempre este valor, yo tengo que usar una referencia absoluta. Tengo que hacer una referencia absoluta a esa celda. Le digo, mire, la fórmula tiene que sí o sí ir absolutamente a la celda que tiene ese valor de arriba. Entonces, ¿cómo se hace aquello? Lo voy a hacer de nuevo. Digo, signo igual, quiero multiplicar el precio, quiero que lo multiplique por ese valor, ¿cierto? Y aquí tengo dos caminos. El primero, que el más fácil, es ubicarme acá y presionar la tecla F4. ¿Se da cuenta, no? En el teclado arriba dice F1, F2, F3, hasta el F12, ¿cierto? Entonces, yo selecciono la celda que quiero que tenga la referencia absoluta. La referencia absoluta es cuando esta tiene el signo peso en la columna. Los signos pesos están en la columna y un signo peso en la fila. La columna F, ¿cierto? Y la fila 1. ¿Se da cuenta, no? Eso lo puedo hacer así, mire, fíjense bien. Lo puedo hacer así con F4 o simplemente yo digo signo peso, ¿cierto? Y digo F, signo peso, 1, ¿cierto? Vamos a suponer, ahí está haciendo la referencia. Es más lento, ¿cierto? Es un poquito más lento. Sino que es más simple por presionar la tecla F4. ¿Se da cuenta, no? F4. Y si presiono la tecla Enter, ustedes se dan cuenta que ¿me da el resultado o no me da el resultado? Sí me lo da. Pero va a ser la diferencia ahora, mira. Ahora cuando yo arrastre hacia abajo, esta automáticamente va a ir a tomar el valor que está en la celda F1. ¿Por qué razón? Porque como yo le di ese parámetro con referencia absoluta, es un cálculo con un valor fijo de celda. ¿Estamos claros? La referencia absoluta siempre se van a usar si yo, por ejemplo, hiciera lo siguiente. Yo acá colocara el IVA, por ejemplo, IVA, ¿cierto? Y colocar aquí, se lo voy a seleccionar estos dos, formato de celda, ¿cierto? Acá le voy a dar el formato porcentaje, y yo digo acá 19%. 19%. Y ahora voy a hacer una referencia relativa. Digo, eso multiplíquenlo por eso. Ni un problema, porque yo cuando arrastre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tomar el valor que está al ladito. Va a ser una referencia con el valor, discúlpeme, ahí estamos. Entonces cuando yo arrastre, como yo la hice arriba que tomar el valor que estaba en la misma fila, entonces hacia abajo no tenía ninguna dificultad. ¿Cuándo se presenta la dificultad? Cuando el valor se encuentra fuera del rango de celda que se ubica acá. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con valores que están fuera de la tabla? Que por ejemplo, ¿cuál será? Por ese valor y presiono F4. Vamos a suponer, ¿por qué pasó? Signo igual, tomo ese valor, el IVA, y lo multiplico por ese valor, G1, ¿sí o no? F4. Ahí está. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos a colocar el valor en la parte superior? Por dar un ejemplo, que se ocupa mucho, porque vamos a suponer que ahora, ley tributaria, el impuesto ahora sube a 21%. Entonces ya solamente aquí cambio el porcentaje acá arriba y automáticamente me va a cambiar acá en todas las celdas que tenga la referencia absoluta a esta celda. ¿Se aguanta, no? Aquí no. Si yo lo hiciera de esta forma, tendría que estar 21, 21 o simplemente arrastrar aquello. Esto un poco más automatizado. ¿Ok? Entonces recuerde, referencia absoluta, tienen que estar los signos pesos, ¿cierto? Como la aparece acá, tienen que estar los signos pesos en la columna. ¿Perfecto?
Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se entendió esta parte acá? Sí. Perfecto. Esta estaba fácil, ¿cierto? Porque técnicamente era lo que estaba consultando yo acá, eran los nombres de cada una de las barras. Y inclusive, si usted respondía a las anteriores, ya saldría que este es barra de menú o pestaña, cinta de opciones, barra de fórmula, esto se llama columna, es decir, el Excel, esto se llama columna, esto se llama columna y se identifica por una letra, esto se llama fila que se identifican por un número y esto es un rango de celda. Esto que usted tiene acá es un rango de celda y esto se llama hoja. Así que eso era como un poquito casi como un regalo para la prueba. Después decía la siguiente. Para utilizar la referencia absoluta en Microsoft Excel se debe ubicar en la celda que se encuentra la fórmula y presionar la tecla F4. Era verdadero. ¿Se aguanta, no? Y esta era la pregunta que era para redondear. Fíjate bien acá. Me dice, yo quiero redondear la nota o un valor, ¿cierto? Quiero redondear. ¿Cuál de las siguientes fórmulas que la que debo usar para que quede solamente esa posición de su decimal? Entonces, voy a ir a la hoja 1. ¿Sí o no? Vamos a ir a la hoja 1. Perfecto. Y 2,1. Fíjate bien. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo un 2,1, perdón, tengo un 21 y un 30. Estoy trabajando con un número entero. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre con el promedio? Y esto está... Fíjate bien acá. Y usted me ayuda, ¿cierto? Si yo me doy cuenta promedio, ¿cierto? El promedio me está indicando que es 25,5, ¿cierto? 25,5. Y yo quiero que el promedio, si está el decimal de 5 o superior a 5, este lo redondee, es decir, que en vez de 25 sea 26. O en su defecto, yo puedo indicarle que sea solamente 25. ¿Sí? O puedo, por ejemplo, acá las notas, ¿cierto? Acá se aproxima, es decir, si usted tiene un 49.5, eso pasa a ser automáticamente un 5. ¿Sabes, no? Entonces, ¿cómo se hace eso en el Excel? Uno, ¿qué es lo que hace? Vamos a borrar, ¿cierto? La fórmula de promedio y le voy a decir, mire, sin igual, le digo al Excel, en la fórmula le digo, mire, quiero redondear, fíjese bien que está la fórmula redondear, la función redondear, le digo, mire, redondee, ¿cierto? El resultado que me produzca la fórmula promedio, es decir, redondee el resultado que me da promedio, ahí estamos, fíjese bien, redondee lo que me da como resultado promedio de estos dos valores. Fíjese bien, selecciono, digo, signo igual, redondear, abro paréntesis, ¿cierto? Coloco la función ahora de promedio. Esto es una función anidada, ¿cierto? Estoy colocando dos funciones en una pura fórmula, ¿cierto? Entonces yo coloco redondear, abro paréntesis promedio, ahora cierro paréntesis, porque ahí ya eso estaríamos, ¿ok? Y le digo ahora cuánto son la cantidad de decimales que me tiene que redondear o la cantidad de decimales que me puede permitir. Si yo le indico un decimal, fíjese bien, lo voy a hacer con un decimal, digo que me lo redondee con un decimal y voy a presionar la tecla Enter, me sigue manteniendo lo que yo tenía. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo voy acá arribita a la fórmula? Fíjese bien, a la fórmula ahí arriba, a la barra de fórmula, le hago doble clic y le digo 0, 0 decimal. ¿Qué es lo que ocurre? Repito el paso. Lo redondea, fíjate, 1 y lo deja tal cual. ¿Sí o no? Sí. Tal cual. Pero ¿qué pasa si yo acá le coloco y borro y en vez de 1 le coloco 0?
esto automáticamente me lo redondea, o sea, me lo deja el número entero. ¿Ok? Perfecto. Déjeme colocar 1 y voy a colocar acá, esto va a ser 29, 31, 30, 22, 26. ¿Se da cuenta, no? Entonces, el ideal acá es dejarlo con un decimal. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo, le digo que lo deje con 2 decimales? Fíjate bien. O con 3. Esto va, yo puedo poner 4, lo que quiera, pero al final no tiene ninguna relación en este momento con este tipo de ejercicio, porque al final siempre me va a dar solamente por un decimal. Entonces, siempre es recomendable dejarlo en 0 para que así redondee al valor entero. Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta era redondear promedio, el rango de celda, ¿cierto? Dejarlo en 0.